la parte superior de la zona de calefacción. Entonces, eso es el concepto de calefacción. También hay convección natural y convección forzada. La forzada es a través de pequeños ventiladores que están instalados en la parte baja de estos alrededores y que hacen recircular de forma más rápida el aire hacia arriba, ¿ya? Y la conducción es cuando nosotros tocamos un cuerpo que está a una temperatura más alta, ¿ya? Y que nos puede o nos quemamos al momento de tomarlo, ¿ya? Esas son las tres formas de transmisión de calor, ¿ya? Las demandas de calefacción. Si nosotros vemos, por ejemplo, una casa o una habitación o una zona a calefaccionar, lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta son las pérdidas térmicas que tiene la zona, ¿ya? Y las pérdidas térmicas se producen por ventanas, puertas, techumbre, infiltraciones, muros y piso, ¿ya? Como lo podemos ver en la imagen, hay calor que traspasa la techumbre, traspasa los muros, traspasa las ventanas y traspasa también calor hacia el suelo, ¿ya? Donde nosotros tenemos que tener principalmente o donde nosotros tenemos que identificar esas pérdidas de calor de forma simple, ¿ya? Sí, porque nosotros en las construcciones que ya están hechas no podemos cambiar los muros, no podemos cambiar las techumbres, no podemos modificar la construcción en sí, pero sí la podemos mejorar, ¿cierto? Entonces, tenemos que identificar eso primero antes de dimensionar un buen sistema de calefacción, ¿ya? O si no, vamos a hacer una instalación que va a ser que va a operar de forma ineficiente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, primero tenemos que hacer mejoras a la instalación o a la zona, que son, por ejemplo, las ventanas, ¿ya? La gran mayoría de las casas que están construidas tiene ventanas que son normales, ¿ya? Y la gran mayoría de las pérdidas de calor se producen por dichos elementos, ¿ya? A través de las ventanas. Entonces, una buena forma de mejorar la pérdida de calor por estos materiales es proponer cambio de ventana. Uno de los cambios de ventanas que se pueden proponer son los sistemas termopanel, ¿ya? Los cuales traen un marco que es de tipo PS y la ventana trae una doble envolvente que entre medio de dos vidrios trae aire. Y el aire es el mejor aislante que pueda tener una instalación. Por lo tanto, siempre es el mejor aislante. Por lo tanto, es mejor aislante que la Plumavit, que la lana mineral, porque tienen un coeficiente de transferencia de calor muy bajo. Entonces, las mayores pérdidas se producen por las ventanas y una mejora que se puede hacer es colocar ventanas termopanel. Con eso mejoraríamos un porcentaje importante, que puede ser alrededor de un 5%, un 10% las pérdidas de calor que se puedan producir en una casa, ¿ya? Lo otro son las puertas, ¿ya? Las puertas son una pérdida de calor que se produce principalmente por las infiltraciones que se puedan generar, que generalmente se producen por las partes bajas de las puertas o cuando las puertas están descuadradas, el calor se filtra por esas rendijas o esos espacios diminutos que se producen y generan pérdidas de calor. Entonces, una buena práctica es colocar burletes que Sodimac los vende en el patio constructor o en uno de sus stands. Cuestan súper barato, pueden costar alrededor de 2.500, 3.000 pesos, espero no equivocarme en el valor, ¿ya? Y se puede colocar estos burletes que se colocan bajo las puertas y que impide que el calor pase por la parte baja de la puerta, ¿ya? Tienen que pensar de que el calor fluye desde una zona de mayor temperatura a una más baja temperatura. No significa que el aire frío entre hacia una zona de más temperatura, sino que siempre es de una zona de calor a una zona fría. Así es como fluye
el calor dentro de las construcciones, ¿ya? En la techumbre también podemos hacer mejoras, que podemos instalar lana mineral con un espesor, puede ser de 15 milímetros o 25 milímetros, ¿ya? O también podemos colocar espuma polietileno expandido, ¿ya? Que también sirve para mejorar la aislación de la casa misma, ¿ya? Eh, y los muros, bueno, los muros no se puede mejorar mucho porque son construcciones ya realizadas, ¿ya? Por lo tanto, es muy poco lo que podemos hacer. Y en los pisos, eh, también es muy poco lo que podemos hacer. Generalmente pueden estar con piso flotante, que disminuye un poco las pérdidas de calor, versus tener piso enlosado o cerámico, ¿ya? ¿Ya? Que son más fríos. Por lo tanto, con las demandas de calefacción y las mejoras que nosotros podemos hacer, podemos tener un sistema de calefacción o un dimensionamiento de calefacción mucho más bajo de lo que pueden tener actualmente, ¿ya? Con estas mejoras, por ejemplo, una casa normal sin estas recomendaciones, se pueden ahorrar casi un 15% o un 10% más o menos en el consumo de calefacción o de combustible que pueda generar la caldera, ¿ya? ¿Cómo está conformado un sistema de calefacción? El sistema tradicional está conformado por una caldera, por radiadores, secatoallas, está el circuito de calefacción, está el circuito de lavamanos y el circuito de agua caliente, que son las duchas, que son estos dos de acá, ¿ya? Y todo el circuito de calefacción que se encuentra en esta zona, ¿ya? Cada uno representa cada, cada concepto, ¿ya? Está el circuito de frío, que es el retorno hacia la caldera, y el circuito caliente, que es la impulsión hacia los radiadores, ¿ya? O secatoalla, ¿ya? Este es como un circuito simple que uno puede identificar, ¿ya? En los sistemas de calefacción tradicionales, ¿ya? Los sistemas de calefacción, tenemos la domiciliaria, que generalmente va con calderas mixtas tradicionales, o calderas mixtas a condensación, ¿ya? Acá yo me quiero detener un poco en la diferenciación entre una caldera tradicional y una caldera a condensación, ¿ya? Primero me voy a adentrar en esta diferenciación un poquito más adelante para detallarlos con mayor explicación. Y tenemos las calderas de gran demanda, que son las calderas de condensación de mayor potencia, que son de 70 y 100 kilowatts, las cuales se utilizan principalmente para calentar, por ejemplo, piscinas, eh, instalaciones con mayor metros cuadrados, se pueden instalar para edificios, ¿ya? Son calderas de mayor potencia, las cuales se diferencian principalmente de las calderas que son mixtas tradicionales, que son usadas en casas tradicionales, normales, ¿ya? Los sistemas de calefacción. Tenemos por suelo radiante, los radiadores tradicionales y los radiadores de baja temperatura y bajo caudal, ¿ya? Los suelos radiantes principalmente todo el circuito de calefacción va, como se puede apreciar en pantalla, con una instalación de toda la ductería de calefacción que va a piso, ¿ya? Y están los radiadores tradicionales, que son los típicos que se ven comúnmente, ¿ya? Y los radiadores de baja temperatura. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno y el otro? Es principalmente en temas de precio y de tipo de instalación, ¿ya? Y de eficiencia también, porque los radiadores, por ejemplo, el piso radiante y los radiadores de baja temperatura
se combinan y trabajan muy bien con las calderas de